Soy Gloria Videla de Rivero, he sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, en el área de letras. Mi libro se llama Direcciones del vanguardismo hispanoamericano, 1920-1930. Bueno, este libro tiene una historia que abarca prácticamente toda mi vida académica. Cuando era joven me fui con una beca a España para hacer el doctorado y lo hice sobre el ultraísmo, que era la manifestación española de las vanguardias, que hoy se llaman vanguardias históricas, que son, por ejemplo, el surrealismo, el cubismo, el futurismo. El ultraísmo era como la síntesis de las vanguardias europeas en España. Y en ese movimiento estuvo Borges, que en esa época era un joven, muy jovencito. Así que yo fui un poco motivada como argentina por la presencia de Borges en ese movimiento. De allí surgió un primer libro juvenil que apareció publicado en la editorial Gredos de Madrid y me quedó la inquietud por las vanguardias. Posteriormente me solicitaron para un capítulo de una historia de literaturas comparadas que se hizo en Bruselas, que hiciera una especie de panorama de las vanguardias en Latinoamérica. Así que ya me adentré en Latinoamérica, que para mí fue muy enriquecedor, pero allí lo tomé más bien por países. Y era un capítulo nada más. Pensé que con tanto esfuerzo, tanta ficha, tanta lectura, tanta búsqueda de revistas de la época, que son muy difíciles de encontrar. Ahora ya no, porque la mayor parte han sido reeditadas, pero en la época en que yo hacía estos trabajos había que ir a los archivos y a los coleccionistas. Bueno, finalmente me decidí a hacer este libro, en donde más que tomarlo por países, lo tomé por grandes direcciones. Yo creo que fue el primer esfuerzo por tener una visión abarcadora latinoamericana de las vanguardias. Hasta que yo hice este libro, más bien existían recolecciones de documentos, porque eso también era un avance, conseguir los manifiestos, los programas, reproducciones de capítulos o de artículos o de poemas aparecidos en las revistas de la época. Pero yo intenté, sí, recuperar documentos, tanto que la segunda parte de mi libro es una recopilación de documentos, pero hacer una interpretación general de ese fenómeno. Y sobre todo puse mucho el acento en la americanización del fenómeno, que si bien muchos de estos movimientos habían surgido en España, se encontraban en Latinoamérica con otros sustratos culturales, como el indigenismo, la presencia de negros, que dio lugar a un movimiento que podríamos llamar negrismo. En esa década de 1920, que yo la elijo porque es en la que se hace eclosión de estos movimientos en Latinoamérica. En esa década Latinoamérica tenía una fuerte conciencia de sus problemas sociales, por lo tanto había, sobre todo con una orientación más bien marxista, había mucha manifestación literaria que señalaba los problemas sociales de Latinoamérica. Bueno, con todas estas direcciones, el indigenismo, el negrismo, la poesía social, se fusionan las vanguardias europeas y dan lugar a un fenómeno muy interesante que es el vanguardismo latinoamericano. Yo lo estudio en estos libros y también estudio los grandes movimientos, por ejemplo, el cosmopolitismo, por ejemplo, el surrealismo, por ejemplo, la poesía pura, que tienen grandes representantes. El criollismo me había olvidado también, ¿no es cierto? El criollismo tiene grandes representantes como Borges. Borges, en esta década inicial de su manifestación literaria, con sus grandes libros, Fervor de Buenos Aires, Cuaderno San Martín, Luna de Enfrente, tiene una mezcla de ultraísmo con criollismo, que después, ya en la década siguiente, la supera, incluso abjura de querer ser moderno a toda ultranza o ser criollo a toda ultranza, porque dice
criollos, si hemos nacido en América, indefectiblemente lo somos. Y bueno, y modernos, siempre estamos en la actualidad y tampoco hay que proponerse ser moderno, sino ser uno mismo. Bueno, o sea que él supera esto, pero quiere decir de todas maneras que dio grandes frutos en esta década. Entre los surrealistas tomó a Neruda en un libro que se llama Tentativa del hombre infinito, y lo analizo. Me acostumbro en esfuerzo a interpretar su poesía, porque la poesía surrealista, claro, da lugar al aflorar del subconsciente más que de la lógica, ¿no? Así que para eso lo he tenido que comparar con otros textos de otras épocas en las que reelabora los mismos motivos de un hombre viajando por la noche en búsqueda del infinito, para poder iluminar este poema surreal, este libro de características surrealistas, de un temprano surrealismo, porque en realidad en Latinoamérica el surrealismo se da sobre todo desde la década del 30 en adelante y va a abarcar gran parte del siglo. Tomo otros autores en la parte de cosmopolitismo, creacionismo. Tomo autores como Leopoldo Marechal, por ejemplo, y algún precursor no todavía ultraísta, como Ricardo Guiraldes. Bueno, esas serían grandes pinceladas la intención del libro, que tiene finalmente un capítulo de síntesis en donde muestro cómo todos estos movimientos, al fusionarse con los caracteres locales latinoamericanos, al fusionarse con las características sociopolíticas de la época, dan lugar a un fenómeno muy interesante, con un mestizaje cultural propio de Latinoamérica, con una tendencia de Latinoamérica a que nada es del todo pasado, sino que se van fusionando distintos movimientos literarios. No se deja totalmente uno para saltar a otro, sino que se van fusionando. Esa sería una síntesis, así a vuelo de pájaro, del libro. Gloria, por último, ¿qué expectativa tienen con la presentación de esta obra? Bueno, en realidad esta es la tercera edición del libro. Yo he querido reeditarlo porque pienso que el libro sigue teniendo vigencia, que el libro sigue dando una visión abarcadora y para mí es como un servicio a la conciencia latinoamericana reeditarlo. Así que mi expectativa es que lo sigan comprando, lo sigan leyendo, lo sigan citando. Hasta ahora ha tenido mucha difusión, sobre todo en el extranjero, en las universidades norteamericanas, españolas, en general.